Buenas noches, queridos amigos, queridos hermanos, los que están suscritos a este canal, Atalayas Días Finales, y que por medio de este canal queremos traer estas reflexiones de medianoche. A todos aquellos a quienes no les he deseado que tengan un feliz año 2026, desde aquí, desde la ciudad de Bruselas, deseo lo mejor para todos, para sus familiares, para sus negocios, para aquellos que tienen sus empresas, que el Señor les ayude, les bendiga, les dé sabiduría para poder administrar correctamente todo aquello que el Señor les ha entregado. Así que a todos los amigos, a todos los hermanos, este es nuestro primer programa, nuestro primer video de este año 2026. Para todos ustedes, feliz año 2026 y bienvenidos a Reflexiones de Medianoche. En esta noche quisiera empezar estas reflexiones de este año 2026 trayendo una reflexión basada en uno de los pasajes bíblicos que a mí me han ayudado mucho, que me han bendecido, que han sido de inspiración para mi vida y estoy seguro que ha sido de inspiración para miles y millones de personas. Y ese pasaje bíblico tiene que ver con la fortaleza que nosotros necesitamos recibir de parte de Dios. Este año 2026 que acaba de empezar, no sabemos qué es lo que nos espera. No sabemos si se van a suscitar situaciones que van a demandar de nosotros como cristianos, ahora más que nunca, la fortaleza de Dios, sabiduría para tomar decisiones correctas, tener la capacidad de poder discernir si las decisiones que vamos a tomar son las que encajan en la perfecta voluntad de nuestro Dios. Y el pasaje bíblico al que me estoy refiriendo está en el libro de Filipenses. Y permítame leérselo. Hay algo allí que muchas veces pasamos por alto y en ocasiones olvidamos el contexto y por qué el autor o el escritor escribió aquello. En este caso, yo noto algo muy interesante que me gustaría brevemente analizar a la luz de esta escritura. Quiero también reflexionar y que nosotros lleguemos a una conclusión y que más que desanimarnos, que angustiarnos, este pasaje bíblico nos anime a seguir adelante. Y este pasaje bíblico dice lo siguiente, Filipenses 4:13. Vamos a leer del versículo 12 y 13 y 14. ¿Les parece? Si usted tiene una Biblia y quiere leer juntamente conmigo, puede hacerlo. Y si no, escuche lo que dice la palabra de Dios. Repito, Filipenses 4, vamos a leer del 12, 13 y 14. Es decir, el contexto bíblico en el que vamos a basar brevemente la reflexión de esta noche. Y dice así, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Luego dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Subraye eso. No aísle el versículo 13 de lo que acabamos de leer anteriormente. Luego dice el verso 14. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mis tribulaciones. El apóstol Pablo, como cualquier ser humano, como cualquier mortal en esta tierra, estaba atravesando por situaciones difíciles, duras, momentos paupérrimos. De hecho, el apóstol Pablo, cuando escribe esta carta, no son los mejores momentos en su vida, todo lo contrario. Y en medio de toda esta situación, también la iglesia del primer siglo, los cristianos de aquel momento, estaban atravesando por situaciones semejantes o quizás peores, no lo sé. Pero lo cierto es que bajo este contexto,
la iglesia del primer siglo está atravesando por situaciones difíciles. Y es posible que el apóstol Pablo se está enterando de que muchos cristianos que están atravesando por estas situaciones se están desanimando, han perdido la fe, la motivación de poder seguir adelante. Estaba escuchando que las diferentes iglesias, algunas que él había fundado y otras que simplemente había copastoreado, estaban atravesando por tribulaciones, por pruebas. Y él les escribe esta carta y les anima que aunque la situación no es nada buena para ellos, para la iglesia de aquel momento, deben entender, deben comprender que Dios está con ellos. Y aunque la mayoría de ellos, incluyéndole a él, han sido sentenciados a la muerte, deben entender que todo es posible en Cristo. Y es allí donde entonces en el verso 13 el apóstol Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero Pablo dice algo luego en el versículo 14, dice, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mis tribulaciones. Sin embargo, significa mucho. Es un mensaje que el apóstol Pablo está enviándole a la iglesia. Y ese mismo mensaje es el que hoy él también nos transmite a nosotros. Dice, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo. Lo que quiere decir que aunque todo lo podía en Cristo, no estaba de más que la iglesia participara en sus tribulaciones. Puede ser que la participación de muchos creyentes de aquel momento era apoyándole económicamente, con ropa, con oraciones y participando juntamente con él en sus tribulaciones como tal. Así que Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero no está de más que ustedes me apoyen en este tiempo de dificultad, de lucha, de tribulación por el que estoy atravesando. Queridos hermanos, queridos amigos, ¿cuántas veces nosotros no hemos atravesado por situaciones similares, peores o menores que la que estaba atravesando el apóstol Pablo? ¿Cuántos de nosotros no hemos estado atravesando por una enfermedad, por una mala noticia que hemos recibido de nuestros países de origen? ¿Cuánto hemos estado anclados, postrados en una cama de un hospital? ¿Cuánto no han sido traicionados por gente que se decía ser leal a ti? ¿Cuántos no están atravesando en este preciso momento por situaciones tan surrealistas que no la pueden creer? Y decimos, hermano, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Así es, pero no está de más que esas personas que están atravesando por esas situaciones también sean confortadas por medio de nosotros, de nuestras oraciones, de nuestro acompañamiento. Hay gente aquí en la ciudad de Bruselas, en Hispanoamérica, en cualquier parte del mundo, hablo de cristianos que están atravesando por momentos críticos. Y generalmente nosotros le decimos, voy a orar por ti, cuenta conmigo. Quiero que sepas que lo que necesites, ahí voy a estar. Pero a la hora de la verdad, todo aquello simplemente se fuma. Fueron simples palabras. Como decía en cierta ocasión, palabras, palabras, palabras. No, Dios quiere acción. Quiere cristianos que sean capaces de fortalecerse en Cristo, ellos, y que otros le fortalezcan. Y también ellos fortalecer a otros. Hay gente que necesita a Dios, pero también no debemos olvidar que en medio de nosotros, de nuestro círculo cristiano, hay personas que están atravesando por momentos difíciles. Y no es suficiente decirle, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Debemos aplicar lo que el apóstol Pablo dice. Y vuelvo a leerlo porque esto es muy interesante. Y dice Pablo en el verso 14, sin embargo, bien hiciste en participar conmigo
en mis tribulaciones. Los filipenses no solamente se habían identificado en el dolor y la pena del apóstol, sino que aparentemente muchos de ellos habían hecho acto de presencia. No sé de qué manera, si les permitirían entrar a la cárcel en el lugar donde el apóstol estuviese. Muchos de ellos se identificaron con el apóstol, estaban apoyándole, no solamente con palabras, sino en acción, en oración, con cosas eh, triviales, quizás para algunos pasajeras, pero que tenían un significado, un simbolismo muy importante para el apóstol Pablo. Queridos hermanos, este año que acaba de empezar, no sabemos, lo dije al principio, no sabemos qué se avecina, qué va a suceder. No sabemos cuáles van a ser los acontecimientos que están a la vuelta de la esquina. No hace mucho, hace unos 5 o 6 días, todos fuimos testigos de cómo fue extraído el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. Y eso ha conmocionado a la gente. Y han dicho, algunos se han alegrado, han salido a la calle, han gritado, gloria a Dios. Los venezolanos en cualquier parte donde se encuentren salieron a la calle gritando por la victoria. Y nosotros, yo en lo personal, me alegré mucho cuando mi esposa me dijo a primeras horas acá en la ciudad de Bruselas: Tomás, acaban de extraer, de tomar a Nicolás Maduro. Pero más que alegrarnos, debemos darle gracias a Dios que no hubo un derramamiento de sangre como se temía. Debemos darle gracias a Dios que de alguna manera los Estados Unidos, Dios lo ha utilizado para llevar a cabo esta operación tan delicada. No nos alegramos con el derramamiento de sangre porque lamentablemente murieron aquellos hombres que custodiaban al dictador. Es triste, es doloroso para esos familiares, para esos cubanos. Pero en medio de toda esta situación, nosotros debemos entender que Dios tiene el control. Así que nos iniciamos este año con esta triste noticia. Por otra parte, también nos enteramos, creo que unas horas antes o un día antes, también la tragedia que se dio en Suiza, que mató a muchas personas. Entonces, ¿qué es lo que se avecina? ¿Qué es lo que va a suceder en los días por venir? Yo no lo sé. Solo Dios, en su soberanía, en su omnisciencia, omnipresencia, en su omnipotencia, y vuelvo a repetir, en su soberanía, solo Él sabe qué va a acontecer. Tú y yo no lo sabemos. Pero en medio de la circunstancia, cual sea la que se vaya a levantar, nunca olvides que Dios tiene el absoluto control. Nada, absolutamente nada se escapó de sus manos. Lo que hemos visto a inicio de este año simplemente prueba de que la Biblia se cumple. Estamos viviendo tiempos duros y difíciles. Y como lo he dicho en otras ocasiones, y puede ser, repito, que se me señale como pájaro de mar agüero, pero la verdad es que se avecinan días oscuros. Y en medio de esos días duros y difíciles que se avecinan, nosotros como iglesia debemos fortalecernos en el Señor. Y debemos no solamente decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sino que también debemos identificarnos con aquellos que están atravesando por momentos duros y difíciles. Momentos duros y difíciles que se están avecinando. Hay mucha gente que anda profetizando, que andan diciendo que va a suceder aquello, que va a suceder lo otro. Es terrible lo que estamos viendo, lo que estamos escuchando. Gente que se está autonombrando profeta y están profetizando y trayendo mensajes catastróficos, que va a suceder esto, que va a suceder lo otro. Otros simplemente están hablando de que para la fecha X Jesucristo va a venir. Eso, hermanos míos, simplemente son voces que oscurecen, que denigran el evangelio. Nosotros debemos tener nuestra mirada puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe.
A nosotros no nos compete esas cosas. Sabemos que el Señor viene y viene en cualquier momento, pero tú y yo no lo sabemos, no sabemos cuándo. Mientras tanto, debemos predicar, debemos proclamar el mensaje de salvación. Debemos compartir ese mensaje, esas buenas noticias con aquellas personas que lo necesitan. Pero sin olvidar que nuestra familia más próxima son los cristianos, son los creyentes. Y aunque le digamos que todo lo podemos en Cristo, debemos estar a su lado. Debemos convertir, transformar ese texto, esas palabras tan hermosas en hechos, hechos prácticos, apoyar a los hermanos de la fe, apoyar a la familia de la fe, a estar a su lado. Vamos a necesitar mucho del apoyo de ustedes. Vamos a necesitar de creyentes comprometidos con Dios que puedan identificarse con el dolor y la pena de aquellos que han sufrido, que sufrirán durante todo este periodo, durante todos estos 300 y tantos días que tiene el año 2026. Pero es necesario que nos identifiquemos con el dolor y la pena de los demás. Pablo agradece a la iglesia de Filipo de que ellos, a pesar de que el apóstol Pablo sabía que estaban atravesando por momentos críticos, pruebas como la que inclusive él estaba atravesando, ellos no se habían olvidado de que el apóstol era su padre espiritual. No se habían olvidado de que el apóstol estaba atravesando por sus tribulaciones. Y aunque Pablo en el verso 13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, él también agradecía de que se acordasen de él. Para ir finalizando este primer video de este año 2026, solo me resta decirles a todos ustedes, queridos hermanos, queridos amigos, que nosotros como cristianos, como creyentes, estamos en esta tierra para proclamar el evangelio, para traer las buenas noticias. Dios te puso en Bruselas, te puso en Hispanoamérica, te puso en Asia, te puso en África, en cualquier parte del globo terráqueo, para que tú seas sal, para que tú seas luz, para que tú prediques el evangelio. Pero una vez más, insisto, sin olvidar que nuestra prioridad es la familia en Cristo. Y debemos, además de decirle que todo lo pueden en Cristo, saber que el poder también está de nuestra parte, ayudarles y apoyarles en lo que se pueda. Así que ánimo, vamos adelante, y aunque el cielo esté nublado, aunque las circunstancias sean adversas, aunque todo indique que se avecina una gran tormenta, recuerda que Dios tiene todo, escucha, todo, absolutamente todo, bajo control. Así que este año 2026 empezó quizás no bien para algunos, mientras que para otros fue excelente, sobre todo para nuestros hermanos venezolanos. Pero lo mejor está por venir, y es que el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, como lo prometió, en cualquier momento sacará su cosecha de este mundo. Y recuerda, en Cristo Jesús somos más que vencedores. Dios te bendiga.